Padre, de nuevo te damos las gracias por este tiempo de comunión espiritual y también de hermandad entre los hermanos en la fe, puestos los ojos en ti, Señor Jesucristo. Gracias por habernos dado esta oportunidad de estar juntos otra vez para considerar tu palabra y también para participar de la cena del Señor y después en la adoración a ti. Que tú seas bendecido y glorificado y también nosotros bendecidos por ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, yo sigo adelante con el tema que tengo entre manos. Espero que no tengáis un empacho de enriquitis durante todo este tiempo. Muy bien. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 para tener la lectura en la palabra del Señor en esta mañana. Efesios capítulo 4. Versículos 7 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 7 al 16. Leo en la versión textual. Pero a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo, por lo cual dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, dio dones a los hombres. Y lo de que ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando verdad en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento y según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Hasta aquí la lectura. En la sesión anterior estuvimos observando cómo la resurrección del cuerpo muerto de Jesús la realizó Dios Padre y que por lo tanto no sucedió nada con Jesús desde su muerte el viernes hasta su resurrección la madrugada del domingo. Por lo que además se confirma lo que vimos, que Dios Padre guardó el sábado, el día de reposo, que Él mismo había establecido, como ya vimos. Guardó el día de reposo para hacer el siguiente movimiento, que fue la resurrección. Por eso el Señor también testifica: yo estuve muerto. También estuvimos considerando cómo durante los 40 días que Jesús estuvo resucitado con sus discípulos, el Señor se presentaba con su cuerpo físico, herido y magullado, tal y como fue sepultado. Igual. Fue ese mismo cuerpo humano, el suyo, no tenía otro, el que fue resucitado. Y eso es muy importante verlo. Sin embargo, es verdad que el cuerpo humano de Jesús resucitado sí tenía unas facultades que no poseía antes de su muerte. Y era, entre otras cosas, la de aparecer y hacerse invisible a voluntad, lo que implicaba también una voluntad de movimientos y una interactuación entre el mundo físico y la dimensión espiritual. Y por fin lo último que vimos fue también un momento impactante desde nuestro punto de vista como espectadores de todas estas escenas que estamos viendo, y es cómo vimos que el hombre Jesús fue alzado por Dios Padre delante de los discípulos y una nube, símbolo de su presencia, lo ocultó, lo hizo desaparecer.
Y de esta manera también nosotros, como espectadores de esa misma escena, pues hemos perdido de vista a Jesús, hasta que vuelva de la misma manera en la que se fue, según Lucas 21, 27. Debido al debate que ha suscitado en algunos lo que hemos visto, sobre todo acerca de la inactividad de Jesús entre su muerte y su resurrección, vamos a ver todos los textos, por fortuna no son muchos, que se aportan para decir lo contrario. Ya mencionamos las ideas que históricamente habían calado dentro del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, el credo de los apóstoles. Si os acordáis, en la sesión número 16 estuvimos considerando algo de este escrito, que fue hecho en el año 390. Y este escrito pretendía resumir las ideas o las creencias cristianas básicas fundamentales del cristianismo, ¿no? Y que fue el primer documento oficial no bíblico que mencionó la frase que Jesús, después que fue sepultado, descendió a los infiernos. Aunque ya dijimos también que posteriormente este documento se reelaboró por otras causas y esta frase en el segundo documento desapareció, pero el concepto sí que ha seguido siendo transmitido. De hecho, algunos lo siguen creyendo hoy en día. Otra de las creencias que proviene de los primeros 3 siglos del cristianismo es la de que Jesús, después de su muerte, en espíritu fue al Hades a rescatar a todos los santos, los creyentes del Antiguo Testamento, para trasladarlos con él al cielo. Y uno de los textos que se aportan para apoyar esta idea es precisamente el que acabamos de leer en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Hemos de tener un dato en cuenta, que no es cierto que no se suele compartir en las iglesias. Esto pertenece más bien a los seminarios bíblicos, ¿no? A los institutos bíblicos. Y es el de la formación del canon de los 27 libros del Nuevo Testamento que han llegado hasta nosotros. Este consenso de reconocer lo que se llama el canon bíblico, los 27 documentos del Nuevo Testamento, no se consolidó definitivamente hasta finales del siglo III. ¿Qué pasaba? Pues que mientras tanto lo que circulaba entre las iglesias eran, pues, efectivamente los evangelios, las cartas de los apóstoles, pero como documentos sueltos. Y junto a esos documentos también se compartían otros escritos de personajes influyentes dentro del cristianismo, como por ejemplo los conocidos como padres de la Iglesia: Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Justino Mártir, Ireneo, Atanasio, Eusebio, etcétera, etcétera. Seguramente estos nombres algunas nos suenan de haberlo leído en algún comentario o escuchado en alguna predicación. Vamos a poner un ejemplo de cuál era la práctica habitual en los tiempos de los apóstoles, ¿vale? Tomando como ilustración una carta que escribió el apóstol Pablo, la carta a los colosenses, ¿no? Tradicionalmente se admite que Pablo la escribió desde la cárcel en Roma entre los años 61 al 63, ¿vale? Por lo tanto, estamos situados 30 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ver qué instrucciones dio Pablo acerca de esta carta. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Dice Pablo: y cuando esta epístola haya sido leída en presencia de vosotros, es decir, de los colosenses, en la iglesia en la ciudad de Colosas, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que vosotros también leáis la que he escrito a la Odisea. Lo de escrito no está en el texto, pero se intuye, ¿no? La que he escrito, leáisla de la Odisea.
Aquí nos enteramos que Pablo ha escrito 2 cartas desde la cárcel en la que estaba, en Roma. Una carta dirigida a la iglesia de Colosas y otra dirigida a la iglesia de Laodicea. Geográficamente estaban a unos 20 kilómetros de distancia las 2 poblaciones. La carta a los colosenses la tenemos, es esta, ha llegado hasta nosotros. La carta que escribió a Laodicea no la tenemos. Pero nos fijamos en algo muy importante, y es que ambas cartas se tenían que compartir con ambas iglesias. Y estas eran las cartas originales, ¿vale? ¿Cuál era la práctica normal de aquel tiempo? Pues la misma que solemos hacer nosotros en la actualidad, hacer copias, pero no tenían los medios que nosotros sí tenemos, ¿no? Las fotocopiadoras maravillosas, ¿no? No existían los medios digitales para hacerlo, así que las fotocopiadoras eran personas que se dedicaban a copiar los documentos a mano, ¿vale? Existía este oficio y estas cartas las copiaban pues, gente especializada en ello. El propio apóstol Pablo no escribía. La carta a Colosas no la escribió él, literalmente, tenía un amanuense. Él lo que hacía era, por ejemplo, dice en el versículo 18, la salutación es de mi propia mano. La salutación sí, pero el resto de la carta se la dictaba a alguien que la copiaba, ¿vale? Esta era la práctica habitual en aquel tiempo. Por eso también los documentos que nos han llegado en la actualidad pues son bastante fidedignos. Claro, las cartas originales se han perdido. ¿Y qué es lo que ha llegado hasta nosotros? Pues copias de copias de copias de copias de copias de esos originales. Y lejos de que esto pueda ser un inconveniente, también es una ventaja. Sobre todo porque la paleografía trabaja con ellos, con estos documentos, para llegar a los originales, a tener un texto definido lo más cercano posible al original. ¿Y cómo se hace esto? Pues cotejando todo el material que hay, buscando su antigüedad, ¿no? De dónde vienen los documentos, etcétera, etcétera. Hay todo un trabajo científico de investigación detrás de los documentos bíblicos, ¿no? Y además estos datos se van revisando a medida de que se van descubriendo nuevos manuscritos que ayudan a revisar lo que se tiene. Como ocurrió el siglo pasado con los famosos documentos de Qumran, los que encontrados en las cuevas de Qumran, ¿no? Y que permitieron un gran avance en las ciencias bíblicas, ayudando dicho hallazgo en la revisión de los documentos que se tenían en ese momento. Especialmente fue una revolución para el Antiguo Testamento, al cual se le criticaba, en fin, y los documentos del Qumran ayudaron a ver que lo que nos ha llegado hasta nosotros, los documentos que hay, pues son totalmente fidedignos, ¿no? Pero también ha ocurrido en cuanto al Nuevo Testamento, porque los esenios, que eran los que guardaban los manuscritos en las cuevas, existieron como comunidad en Israel desde el año 100 a.C. hasta el año 70, cuando Israel fue destruido por el ejército romano. Así que los esenios fueron contemporáneos de Jesús y de los discípulos. Incluso algunos han querido ver en el maestro de justicia de lo cual hablan los documentos del Qumran, pues que era Jesús, ¿no? Obviamente no podía ser, ¿no? O Juan el Bautista, ¿no? Seguramente algunos de los discípulos pertenecían a la comunidad esenia, pero descubrir quiénes eran es totalmente imposible. Pero, como he dicho anteriormente, también en los primeros siglos del cristianismo circularon, aparte de las cartas de Pablo, de Pedro, Santiago, etcétera, otros documentos que también pues,
hablaban de temas de la Escritura, ¿no? Como, por ejemplo, el que he dicho antes, el credo de los apóstoles, o cartas de estos personajes importantes en el cristianismo, los llamados padres de la Iglesia, que escribieron. Hay mucha documentación de ellos. Pero es cierto también que en todo eso se colaron herejías y doctrinas extrañas que confundían o dañaban la fe. Por eso se vio la necesidad de tener un consenso, de establecer un canon de todos esos documentos, cuáles eran los que se identificaban como inspirados por el Espíritu Santo y tenidos en cuenta como palabra de Dios. Y esto, como he dicho antes, ocurrió a finales del siglo III, principios del IV, donde por fin, no sin debates importantes, se llegó al consenso de admitir los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, que han llegado hasta nosotros y que, junto con los 39 del Antiguo, admitimos como palabra de Dios y única normativa de fe. La Biblia es una biblioteca de libros, es un conjunto, una recopilación de diferentes documentos. Pero con todo, hoy en día vemos cómo las herejías siguen haciendo daño, como ocurre, pues, no sé, con las doctrinas, voy a decir doctrinas estrafalarias de los testigos de Jehová o de los mormones, ¿no? O la terrible idolatría incorporada por el catolicismo romano, por nombrar los movimientos más conocidos por la mayoría de nosotros. Pero también en el campo evangélico, hermanos, no nos libramos de la falsa teología de la prosperidad y otras ramificaciones amparadas en dudosos avivamientos que tanto daño están haciendo al testimonio sencillo y práctico de lo que es la fe bíblica en Jesús. Para que, como hemos leído en Efesios capítulo 4, versículo 14, no ser zarandeados por todo viento de doctrina en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. ¿Cuántos pastores sueltos hay por ahí que están haciendo mucho daño en el mundo evangélico? Pero bueno, estamos las asambleas de hermanos, ¿no? La crème de la crème. Madre mía. También nosotros deberíamos revisar conceptos obsoletos o ideas erróneas que se nos han colado durante nuestros años de existencia como movimiento. Me estoy refiriendo a las asambleas de hermanos. Y otro de los peligros que acechan, sobre todo a las iglesias veteranas como nosotros, que vamos a cumplir 75 años como iglesias, ¿no? El peligro de caer con el tiempo en el formalismo, en la indiferencia, en el conformismo. Ese es un peligro que vivimos. Cuando en realidad necesitamos, como dice el apóstol Pablo aquí, estar en constante renovación, en constante edificación, en constante crecimiento. Todo el argumento del apóstol Pablo aquí gira alrededor de la renovación. Bueno, creo que tenía que predicar sobre Efesios 4, ¿no? Pues vamos a ello. El texto de hoy, vamos a ver si tiene fundamento o no para apoyar la idea de este pretendido descenso de Jesús a los infiernos en espíritu, o este movimiento, vamos a decirlo, del Señor Jesús en espíritu, del traslado de los creyentes del Antiguo Testamento al cielo, ¿no? Etcétera. Simplemente pensando en la definición de estas dos frases, si tú conoces la Escritura, te puedes dar cuenta de que algo no funciona en ninguna de las dos. Pero bueno, vamos a ver. El apóstol Pablo, ¿de qué habla aquí en Efesios capítulo 4?
habla acerca de la diversidad que existe en la unidad de la Iglesia. Lo hace a través del tema conocido como los dones espirituales, que son capacidades que Dios da a cada cristiana y a cada cristiano precisamente para que los usemos para el bien y para el desarrollo y el constante crecimiento de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, para nuestra edificación. En el Nuevo Testamento encontramos 4 pasajes acerca de los dones espirituales. Es un tema que, me acuerdo, cuando yo era joven era muy popular. Ahora, con el tiempo, se ha perdido este interés en los dones espirituales, ¿no? Y en cada uno de esos pasajes, la responsabilidad de dar los dones recae sobre, en realidad, las 3 personas de la Trinidad, ¿no? Pero en cada pasaje se especifica una en concreto. Por ejemplo, en Romanos 12 y en 1 de Pedro 4, que son 2 de los pasajes que hablan de los dones espirituales, vemos cómo allí los dones los da Dios Padre. En 1 de Corintios 12, que es otro de los pasajes que habla de esto, Pablo dice que es el Espíritu Santo quien los reparte como quiere. Y hay esta frase: el Espíritu Santo reparte los dones a cada uno como Él quiere. Aunque en el contexto están las 3 personas de la Trinidad. Y aquí, en el cuarto pasaje, Efesios 4, quien da los dones es Cristo, Cristo exaltado. Versículo 7. Pero a cada uno nos fue dada, fíjate que Pablo se incluye, nos fue dada la gracia, es decir, la dádiva, el regalo, el don, según la medida del don de Cristo. Y a partir del versículo 11, Pablo hace un listado de dones, de esos dones útiles para ese tiempo, que eran necesarios para la consolidación de la Iglesia, porque ya hemos dicho que en ese tiempo no había escritos, digamos, consensuados, ¿no? El Nuevo Testamento estaba en proceso de elaboración. Estamos hablando de 30 años después del ministerio de Jesús. Así que leemos en el versículo 11 de Efesios 4 que Cristo dio a unos apóstoles, a otros profetas que transmitían la palabra de Dios, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos, de los cristianos, para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Este es nuestro objetivo, es tu objetivo, hermana y hermano. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un hombre perfecto, un ser humano perfecto, como lo es Cristo. Precisamente en esta serie estamos valorando eso. Yo llevo muchos años en el Evangelio y me doy cuenta que todavía me falta mucho, que necesito seguir avanzar, que necesito seguir creciendo, que necesito tus dones para que me ayuden a mí, y tú necesitas los míos para seguir creciendo, ser edificados. Lo que el apóstol Pablo explica aquí, que no solamente era para los efesios, también para nosotros como Iglesia de Cristo. Por lo tanto, aquí tenemos sencillamente la explicación y la aplicación del argumento que el apóstol Pablo está llevando adelante. Y aquí, por lo menos en las Biblias que yo he consultado, no hay ni infierno, ni Hades, ni mundo espiritual. Todo es muy práctico y físico, porque es para nosotros, la Iglesia, que estamos aquí, de momento, en la tierra. ¿Desde cuándo existe la Iglesia? Lo dijimos en la sesión anterior. 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo, a la dimensión espiritual.
fue cuando el Espíritu Santo tomó el lugar de Jesús en la tierra. Y Pablo escribe lo siguiente en los versículos 9 al 11. Y lo de que ascendió, fíjate que siempre el argumento de Pablo empieza con la ascensión de Cristo al cielo, no antes. Lo de que ascendió, claro, ¿qué es sino que también descendió a las profundidades de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y este que ascendió dio los dones a unos apóstoles, a otros profetas, etcétera, etcétera. Fíjate cómo el apóstol Pablo está usando un contraste radical, empezando por la ascensión, no por la muerte de Jesús, ni por la resurrección, sino por la ascensión. Y si ascendió, obviamente es que primero descendió, porque Jesús hombre, aunque nació en la tierra, es el Hijo de Dios y procede del cielo. Así que en este sentido es cierto que hubo una humillación por parte de Jesús, como muy bien explica el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, unos versículos que prácticamente no sabemos casi de memoria, ¿no? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Exaltación hasta lo sumo. Es el mismo argumento que estamos viendo aquí en Efesios 4. El mismo contraste radical. El que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, es una figura absoluta de exaltación, es el que también primero descendió a las profundidades de la tierra, es decir, se humilló a sí mismo. Es una comparación por contraste radical entre humillación total y exaltación absoluta. La frase profundidades de la tierra del versículo 9 es una figura de dicción que significa la tierra, simplemente la tierra. Y así está recogida en el diccionario de figuras de dicción de la Biblia, que, mira, lo tenemos en la biblioteca. Si lo quieres ver, luego te enseño dónde está esto. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no se refiere directamente ni a la muerte de Jesús, ni a su resurrección, sino que toda la argumentación del apóstol Pablo aquí está basada en la ascensión de Jesús al cielo, que fue lo que provocó que 10 días después viniera el Espíritu Santo prometido por el Señor, ¿verdad?, sobre los discípulos, inaugurando el periodo de la Iglesia que dura hasta el día de hoy y dando dones a cada cristiana y a cada cristiano. Pero vemos algo más. Vemos como en Efesios capítulo 4, versículo 8, Pablo toma una cita del Antiguo Testamento, una cita de los Salmos, concretamente el Salmo 68, versículo 18. Efesios 4, 8. ¿Cuántos ochos? Pues dice el 7, para que veamos la argumentación. Pero a cada uno de nosotros, de los cristianos, nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Se refiere a los dones. En Cristo es el mejor don. Por lo cual dice, ¿quién lo dice? Dios, la Escritura. El Salmo 68, versículo 18. Cuando ascendió a lo alto, fijaos que de nuevo aquí el argumento empieza en la ascensión, siempre en la ascensión de Cristo, nunca al revés. Llevó cautiva una hueste de cautivos, dio dones a los hombres. Ahora tendríamos que ir al Salmo 68 para investigarlo. Si fuéramos al Salmo 68, es bastante largo, no lo vamos a hacer porque si no me voy del tiempo. En el Salmo 68 nos encontramos una descripción poética de un desfile, de una marcha encabezada por Yahvé. Es un desfile triunfal
que se inició en el monte Sinaí. Salmo 68, versículo 17. Se inició en el monte Sinaí y tiene como destino el santuario de Dios, su casa, en la ciudad de Jerusalén, en los tiempos del rey David, porque el Salmo 68 el autor de este salmo es David. Así que tenemos una procesión, un desfile encabezado por Yahvé que dura 400 años, desde el Sinaí hasta los tiempos del rey David. Por lo tanto, de alguna manera, también es la historia del pueblo de Israel que fue libertado por Yahvé de la cautividad de Egipto y conducido hasta la tierra prometida. Y, efectivamente, durante el desarrollo del Salmo encontramos alguna referencia al libro de los Jueces. De eso habla el Salmo. Pero cuando nosotros investigamos el contexto histórico del rey David, descubrimos que en realidad lo que se estaba transportando era el arca del pacto, que obviamente simbolizaba la presencia de Yahvé, y que fue lo que el rey David trasladó desde la casa de un tal Obed-Edom hasta una tienda de campaña que David había preparado en lo más alto de Jerusalén para resguardar allí el arca. Es decir, que el santuario como santuario no existía todavía. Sí que el objetivo, ya sabéis, aunque fue posteriormente del rey David, era construir una casa para el Señor, no una tienda de campaña ahí que estaba el arca un poco desprotegida, ¿no? Y ya sabéis que Dios dijo, no, tú no me vas a hacer a mí una casa, será tu hijo, pero sí que puedes preparar los materiales. Y fue Salomón el que construyó el templo. La historia de ese traslado en procesión del arca de Yahvé, en el último tramo, por así decirlo, la hizo el rey David. Y el hecho histórico lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. En el Salmo 68 hay una mención en los versículos 24 al 25, si lo quieres comprobar después. Pero bueno, estamos en el segundo libro de Samuel, ahora nos hemos de trasladar al momento histórico en el que el rey David traslada, del segundo intento, porque hubo uno fallido, el arca desde la casa de Obed-Edom a esa tienda de campaña que había preparado para meter el arca en el santuario, ¿vale? Fue en aquel momento en el que el rey David estaba tan contento que se puso a bailar saltando y, bueno, no tenemos la escena, pero sí que Mical sintió vergüenza de él, ¿no? Pero David dijo, yo lo he hecho para el Señor. Y al final de todo, dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19, que por orden del rey David se repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, estoy leyendo literalmente, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno una torta. No es que iban pasando y David empezaba pim, pam, venga el siguiente, pim, pam. No, ese tipo de tortas no, ¿eh? Bueno, era para saber si estabais todavía conmigo o estabais en Egipto todavía. Una torta de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. Es decir, que al final de la procesión, ¿vale?, cuando ya por fin el arca estaba en el santuario, ¿qué hizo David? Dio dones, dio regalos al pueblo, a hombres y a mujeres. Lo mismo que sucedió en Pentecostés, que el Espíritu Santo vino sobre hombres y mujeres. La Iglesia. Y aunque es cierto que a lo largo del Salmo, vuelvo ahora al Salmo, hay referencia a los enemigos de Dios derrotados durante todo ese tiempo. Claro, el Salmo es una explicación poética de lo que había sido la historia de Israel, que estaban donde estaban porque Dios les había guiado.
Dios mismo había iniciado con el pueblo esa procesión, ¿no? Sí que hay referencias a la derrota, a la derrota de los enemigos, pero lo hace en referencia al futuro. Esto creo que está en el Salmo 68, versículos 20 al 23. Y en medio de todo este potaje que tenemos en ese salmo de escenas, ¿no?, en la figura de esa procesión desde el Sinaí al santuario, hay una mención acerca de los enemigos que serán derrotados, pero en el futuro. Y en ese contexto es donde encontramos la cita empleada por Pablo en Efesios capítulo 4 y versículo 8. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, dio dones a los hombres. En el Salmo lo encontramos un poquito diferente, pero es la idea. Y el apóstol Pablo aplica este versículo a la ascensión de Cristo al lado de su Padre y a la dádiva del Espíritu Santo y de sus dones. Por tanto, no se refiere al infierno, no se refiere al Hades, no se refiere a la muerte de Jesús. Es un texto que la misma Escritura aplica clarísimamente a la ascensión de Jesús al cielo y a los dones espirituales dados a la Iglesia. No obstante, la frase llevó cautiva una huestes de cautivos, espero que nos cautive también esta frase, en el otro sentido, la veremos más adelante, porque tiene su porqué, tiene su importancia. Cuando empecemos a considerar cómo Jesús, el hombre Jesús, tratará a sus enemigos. Porque lejos de ser una referencia al pasado, es una referencia al futuro en este sentido, como veremos no ya muy lejos en el tiempo. Vamos a pasar a la mesa del Señor.